Buena gente, bienvenidos a mi primer análisis de un libro. Puede que traiga otro, porque tengo otro por ahí que leí hace tiempo que me gustó, que es de mis favoritos, pero nunca hablé de ningún libro en este canal. Pero puede que si veo que esto interesa y me apetece hablar de ese libro también y de los que me vayan gustando más, traiga un análisis. Hoy os traigo El lienzo rojo. Por fin he terminado esta historia de Vivian, ¿vale? Aquí tenéis la autora, aquí está el tema de qué va la historia y demás. Yo no voy a hacer spoiler, yo simplemente voy a dar mis impresiones de este libro de unas 350 páginas aproximadamente. Y voy a opinar objetivamente sobre esta historia de un asesino en serie y las protagonistas, que serían Sam, Shizune, Claire, y luego está Elliot, que es el hermano de Sam, que Elliot es un policía y Sam luego pues tiene interacciones con él y demás. Como os digo, no voy a hacer spoiler. Vamos a hablar de esta novela negra, que básicamente, como os digo, es de un asesino en serie. Y a mí personalmente, una de las cosas que más me gusta cuando leo un libro de este estilo, aparte de que es un libro adulto, con drama, un asesino en serie, temas psicológicos y demás, es sobre todo meterme en la piel de uno de los personajes, incluso del asesino, del psicópata, del villano, o de los personajes que están en el propio libro, en la propia historia, y meterme en la piel, imaginarme todos los personajes. Es una cosa que os recomiendo mucho, sobre todo personas que tienen mucha imaginación. Al leer un libro, siempre uno como que se imagina los personajes y tal. Yo, por ejemplo, todos los libros que he leído siempre me imaginaba las situaciones, los personajes, etcétera, etcétera. Y se disfruta bastante más. Dicho esto, el lienzo rojo, bueno, ya pone aquí un poco de qué va. Sam se reencuentra con su amiga Shizune después de 2 años sin saber nada de ella. Pero esta felicidad se ve súbitamente interrumpida cuando un cuerpo sin vida aparece en el río a la mañana siguiente. Primero que todo, esta es la primera etapa. Esto no es spoiler porque lo pone aquí y porque ya todos sabemos que pues hay un asesino en serie. Entonces, yo personalmente en esta parte la disfruté mucho porque creo que antes de llegar al punto clímax de una historia, sea una historia de detectives, de policías, de asesinos en serie o de lo que sea, que tenga su drama y sus muertes y tal, creo que es importante crear una historia importante, una historia que tenga un mínimo de coherencia, que le cojas cariño a los personajes y que tenga un mínimo de duración. Aquí aproximadamente, fijaos que voy a poner, por ejemplo, la página... Vale, fijaos, hasta la página 30, ¿vale? Más o menos las 20-25 primeras páginas son la historia de Sam, Shizune, lo que pasa, el tema de los asesinatos y tal, que por cierto lo está investigando el hermano de Sam. No voy a decir mucho más de la historia porque no quiero hacer spoiler, pero como digo, considero que esto no es spoiler porque sale aquí atrás y es pues, la propia plot, ¿no? La propia historia que podéis leer antes de comprar el libro. Dicho esto, hablando del asesino, de los asesinatos y tal, tengo ahí los puntos, por si miro mucho para ahí, pues voy leyendo un poco los puntos. El asesino. Una de las cosas que yo valoro mucho en historias de un asesino en serie, de básicamente cuando tienes que ver una historia entre detectives, policías y un asesino en serie, en este caso son policías, aunque bueno, se podría decir detectives, pero realmente son policías, un departamento de policía buscando a un asesino en serie que ya pues tiene bastantes víctimas. Entonces lo primero es que hay un patrón. Esto es una cosa que puede parecer estúpida, pero no lo es bastante importante. Porque tú puedes... A mí, por ejemplo, me gustan mucho las historias de asesinos que simplemente matan y ya está. Pero al tener un porqué... Tenemos el caso de Jack the Ripper. Jack the Ripper pues tenía un patrón, tenía un porqué y tal, y esto le daba una vidilla a la historia. En este caso, como digo, no sé si hay alguna historia en la que esta esté basada o no sé si hay alguna historia que se parezca mínimamente a esta, pero yo creo que lo de la forma de asesinar, el porqué lo hace el asesino, a mí personalmente me parece muy original. Y es una de las cosas que más he disfrutado porque no hay ninguna película, ni manga, ni historia, nada por el estilo, no hay nada parecido a esto. O sea, esto es original y es un libro y solo está en el libro, no hay película. Entonces, pasa lo mismo que cuando lees un manga que solo tiene manga y no tiene ni anime, ni otra historia paralela, ni nada. Tú lees el manga y la historia es original del manga y es una historia original y diferente y es algo que se disfruta y que lo tienes ahí en la historia. Entonces, a mí me pareció personalmente que el asesino es original dentro de lo que cabe, sí que estará basado en otros asesinos, como podríamos hablar de Coleccionista de Huesos, esta película que a mí también me gustó mucho, y asesinos estilo Jack the Ripper,
pero el procedimiento, el por qué, cómo lo hace, etcétera, a mí personalmente me parece bastante original. Es una cosa que quiero ponerle de punto positivo. En cuanto a los asesinatos, lo mismo. Cierto es que no se profundiza en todos, solo se habla un poquito por encima de ellos, pero el procedimiento, todo eso es bastante interesante. Luego, no voy a hablar del plot, de cómo cambia la historia, cómo gira todo el argumento y cómo básicamente descubrimos quién es, quién podría ser o no el asesino. Es una cosa que yo he disfrutado mucho también, al igual que el principio. El principio de la historia te va metiendo poco a poco y dices, hostia, puede pasar esto, tal y cual. Vas escuchando la conversación que tienen las dos amigas y dices, hostia, puede ser que por aquí pase algo, puede ser que este personaje tenga algo que ver, tal y cual, y vas fomentando tus teorías. Tu mente va pensando mucho y es una cosa que también me gusta, el ir pensando quién puede ser, quién no puede ser, qué puede pasar o qué no puede pasar. Y entonces, el asesino personalmente me parece un personaje muy importante. Sí, todos lo odiamos porque es un asesino, porque es un psicópata, etcétera. Todos lo odiamos, pero es un personaje que si lo haces bien es brutal. Yo siempre he dicho, como amante de la actuación y una persona que cuando lee este tipo de historias me imagino a los personajes, ser un psicópata obviamente es horrible porque es una persona que ha sufrido mucho, que tiene muchos problemas mentales y tal, pero actuar como psicópata es súper divertido porque fíjate que tiene esa personalidad macabra, esos cambios de humor, esa manera de hablar tan característica. Suelen ser personas inteligentes, o sea, se disfruta bastante tanto leyéndolo y viendo las desvaríos que tiene, porque es una historia, como actuándolo bueno, formando parte de su papel. Dicho esto, la progresión de la historia. Bueno, como os digo, 350 páginas. Yo creo que no es ni poco ni mucho. Yo lo he leído en una semana porque estaba enganchado y quería ver ya qué pasaba y demás. He llegado a pensar incluso que era muy largo en alguna ocasión. Dijo, bueno, por aquí es un poco largo, está un poco de relleno. Y en otras ocasiones se me hacía un poco corto porque estaba resumido. Pero yo, al terminarlo y leyéndolo tranquilamente, disfrutando de la historia y demás, que como os digo es un libro que cuesta unos 18 euros aproximadamente en Amazon, entonces que sea largo para mí es importante también porque tiene su precio y creo que la duración está bastante bien. En la progresión de la historia, para mí, creo que sí que le hubiese puesto 100 páginas más quizás para meterme más en la piel del asesino e incluso aprovechar más el personaje de Shizune o los propios asesinatos, pero para mí la duración está perfecta. Es una historia contada de principio a fin, muy bien, y tiene una progresión interesante, y yo creo que empatizas con todos los personajes. Luego está comparándolo con otras obras. Bueno, aquí tengo unos puntos que yo no sé qué son. La verdad es que los he puesto ahí y digo, ¿qué voy a decir de esto? Comparándolo con otras obras, yo creo que no tienen mucho que envidiar, sinceramente, a obras importantes de asesinos en serie y demás. Obviamente, no está al nivel de un bestseller de un asesino en serie que es el mejor o de los mejores del mundo. Pero yo creo que para ser su primera historia y para ser una historia independiente, creativa, que tú mismo has creado, ¿no? Porque hay que recordar que este es un libro, no es tan popular y, bueno, es un libro que es, si no me equivoco, es su primera obra. Entonces yo creo que para ser la primera está genial. O sea, yo la experiencia la he disfrutado bastante. También es cierto que es un género que me gusta mucho y que me interesa y que he disfrutado mucho siempre, tanto en películas, series, videojuegos como propios libros. Pero aun sin gustarte el género, yo creo que se puede disfrutar. Es una historia muy bien contada, se podría hacer una película perfectamente. Y comparándolo con otras obras, cumple perfectamente. Tampoco quiero compararlo porque para mí es diferente, cumple perfectamente y es algo que yo trato de ser bastante neutral y bastante crítico con las cosas que veo. Y como os digo, si me pongo a analizar punto por punto el libro, pues le saco algunos defectos. Pero hay cosas que son preferencias mías y otras cosas que son defectos. Por ejemplo, la progresión de la historia, el meterte más en el papel de ciertos personajes, sí que creo que podría ser algo como un defecto, que se podría tratar de hacerlo más, dedicarle más tiempo, más páginas y demás. Y sí que creo que hay algunas situaciones, otro posible defecto que podríamos ponerle, algunas situaciones que están un poco forzadas para que salga bien,
pero yo creo que es realista. Lo que pasa podría pasar perfectamente, lo que pasa tiene sentido, es una historia realista, es una historia que te mete bastante en el papel y es una historia que yo he disfrutado y me parece que funciona bastante bien. Con sus pequeños defectos y con sus virtudes, me sigue pareciendo una obra sobresaliente dentro del género. Ahora, mensaje final que quería dar con respecto al tema de los psicópatas. Hay una frase que me ha parecido brutal, pero como os digo, no voy a hacer spoilers, simplemente lo pongo aquí como mi opinión personal también y tras lo que he leído. Hay gente, y esto para mí sí que es cierto que no tiene justificación. Por ejemplo, la gente dice, el Joker es un personaje, es un psicópata, es un personaje también muy divertido de actuar, pero luego en la vida real es una persona horrible, que sí, ha sufrido mucho, se ha sentido solo, ha tenido muchos problemas, la sociedad lo ha marginado, etcétera, etcétera, pero eso jamás va a justificar el hecho de que haga daño a otras personas, tanto inocentes como personas en general. Sí que es cierto que si una persona te hace la vida imposible, tú te puedes defender, pero yo creo que el Joker llega a unos límites que para mí ya son de mala persona, independientemente de que tenga motivo o no. Sí que hay grupos de gente, psicópatas, ¿vale? Para mí son dos tipos. Están los que lo hacen por diversión y por maldad, porque tienen un problema cerebral, mental, lo que sea, lo hacen por maldad y se divierten y esa gente debería estar en el psiquiatra toda su vida. Pero luego hay los que lo hacen porque la sociedad, el mundo y demás los ha hecho así. Entonces yo creo que aunque tú hayas estado solísimo, nadie te aprecie, todo el mundo te critique y todo el mundo esté encima tuya y todo eso, es una presión muy grande, es difícil. Aunque tú tengas que sufrir todo eso, eso jamás va a justificar que tú mates a una persona inocente. Jamás va a justificar que tengas una vida vacía y necesites llenarla con estas cosas que obviamente no están bien, que son de mala persona y de un psicópata. Y ese mensaje que me dio al final esta historia me gustó mucho. Es un mensaje de... Parece una persona inteligente, de hecho son personas inteligentes. Sociable, inteligente, tiene dinero, tiene absolutamente todo. Lo que yo podría soñar ahora mismo aquí, tener una casa, dinero, un trabajo genial, sociable, me va bien en la empresa, socializo con todo el mundo. Y aún así, era una persona que se sentía extremadamente sola. Estoy poniendo el ejemplo de un psicópata, ¿no? Porque hay muchos casos de psicópatas que ya sabéis que son inteligentes, tienen dinero, etcétera, etcétera. Y aunque no tengas dinero, aunque no te vaya bien en la vida y demás, puedes caer en eso también, ¿no? Pero aunque sean personas súper sociables, personas súper talentosas y que les va muy bien en la vida, pueden caer en esto. Aún así no lo justifico, pero es un mensaje bastante importante. También hay muchas partes que me gustó. Fíjate que para terminar el vídeo, la parte que me gustó a mí de Sam, yo me quería sentir identificado más con Elliot, que es el hermano, pero Sam era como muy de intuición, de tengo esta intuición, no sé explicártelo, pero sé que tengo razón, tengo esta intuición y al final era verdad. Y eso, me sentí identificado con eso, porque yo normalmente suelo tener intuiciones, suelo ver cosas que van a pasar o que creo que son así de una forma o de otra, y el hecho de no saber expresarlo también me pasa mucho. Pero luego al final acabo de tener razón, mi instinto dice, coño, decías esto y tenías razón, tío. Y me sentí más identificado incluso con Sam que con eso. Nada, simplemente os lo recomiendo. Aquí tenéis lienzo rojo. No suelo traer análisis de libros ni nada, ¿vale? Pero si me gusta mucho una historia, de hecho tengo una pendiente por traer por aquí para recomendároslo, pero muy de vez en cuando. Pero en esta ocasión yo creo que merecía la pena. Y como siempre, voy a recomendar cosas poco conocidas, cosas indie, cosas que a mí me hayan gustado, me hayan transmitido mucho, pero que no las conozca todo el mundo. Porque si traigo aquí Harry Potter, chicos, voy a recomendar Harry Potter. No, ya todo el mundo sabe que es Harry Potter, ya lo conocen. Entonces yo intentaré, siempre que tenga tiempo para leerlo y me guste mucho la historia y tal, traer análisis de libros, mangas, etcétera, poco conocidos. Dicho esto, like, sub y nos vemos en el próximo vlog.